Hola a todos, ¿cómo están? Este es nuestro programa Cifras que Hablan y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante. Yo soy Pedro Ramos, me encuentran como Pedro Ramos MX. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Altamirano. Me encuentras como @Alex Altamirano, ¿no? Hola, yo soy Aldo García. Me encuentro como @Aldo García. Y el día de hoy estaremos hablando del REPSE, una de las obligaciones que entró el año pasado o hace 2 años más o menos. Y vamos a profundizar un poco acerca de este tema para poder pues conocer cuándo aplica, cuándo no aplica, qué es, por qué se tiene que tener o no. Y pues para que si alguna escucha tiene la necesidad, sepa mucho más acerca del tema y que podamos ir profundizando, ¿verdad? Entonces, pues vamos a arrancar preguntando un poquito acerca de qué es el REPSE. ¿Qué sabemos que es el REPSE? Pues el REPSE como tal es un registro para obras y servicios especializados. Es un registro que tienen que realizar todas las personas que prestan servicios de personal, algún tipo de servicio en el cual esté involucrado personal a otra empresa. Ok. Ese básicamente es el REPSE, es un permiso que te da la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el cual tú te tienes que registrar para poder proporcionar esos servicios. Y esos servicios entonces que no realiza la empresa o que sí realiza cuando los subcontrata, ¿en dónde vienen definidos o cómo puede saber alguien si lo puede hacer o no? Eso se define en el acta constitutiva Ok. de cada empresa y en la constancia de situación fiscal que tenga la empresa. Entonces tú tienes que definir cuáles son los servicios que tú prestas y con eso te inscribes en el REPSE para prestar los servicios que tienes definidos en tu acta y sobre todo en tu constancia que concuerden, porque muchas veces las actas constitutivas pues traen Un mil montón. servicios, todos los servicios que puede hacer la empresa, pero bueno, al final de cuentas tú como empresa defines qué es a lo que te dedicas y también eso lo cuadras tanto en el Seguro Social, en el alta que haces en el IMSS, como en el alta en el SAT, en tu constancia de situación fiscal. Esos servicios son los que tú con los que te vas a inscribir en el REPSE para poder prestar esos servicios especializados a otras empresas. Y eso tiene mucha relevancia porque me acuerdo que antes, cuando constituías la empresa, la persona moral, era ponle de todo, Sí, ¿no? exacto. Ponle de todo, hasta lo que no Sí, sí, tengamos, sí. distribución, logística, comercialización, todo, ¿no? Todo. Y ahora ya eso es un problema, ¿no? Porque entonces si lo estás poniendo tan global, en teoría no podrías subcontratar el tipo de servicio si lo requieres, ¿no? Quiero entender esto. Sí, es un tema que lo vemos quizá un poquito más adelante, que causa problemas al momento de registrarse en el REPS. Porque a veces quieren registrar demasiadas actividades que no van de la mano una con otra o que no son actividades que tienen dadas de alta en el SAT o en el IMSS y entonces el REPS se los rechaza. Ok. Pero sí, ya ese tema de dar de alta a una empresa que en el acta constitutiva pongas todas las actividades que pudieran ser, pues ya no es conveniente, la verdad, sino solamente las actividades a las que te vas a dedicar, eso se sugiere para que no tengas ningún inconveniente posterior. Correcto. ¿Y quién es quien realmente audita esto? ¿El IMSS, la Secretaría del Trabajo? O sea, ¿ante qué instancia haces la inscripción? El REPSE te inscribes ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, también está involucrado el IMSS y el Infonavit. Ok. Son autoridades a las cuales tienes tú que declarar. Y de la misma manera, entonces en persona moral y en persona física, ¿cómo es? O sea, también hemos visto ese tipo de casos, ¿no? Que quieren meter todo tipo de actividades, ¿no, amigo? Sí, por eso la importancia de clasificar bien la operación, de a qué se va a dedicar, incluso también en el caso de personas físicas o con actividad empresarial, para segmentar bien la actividad, la operación, y pues bueno, con base a eso pues puedan tener una mejor contabilidad y no se los puedan rechazar el REPS, ¿no? Al momento de querer meter su trámite. Correcto. Ahora, es un trámite entonces como tal. ¿Por dónde arranca? Para empezar, ya nos dejaste ahorita claro, ¿no? Que se necesita cuando subcontratamos mano de obra especializada, pero ¿en qué momento una empresa, una pyme, dice lo necesito hacer o lo tengo que hacer? ¿En qué momento entra? Pues es que aquí, ahorita, cada que todas las empresas que prestan un servicio especializado, en teoría, tú cuando prestas un servicio especializado y cuando se necesita el REPSE, es cuando el que te está contratando va a tener, o sea, van a ser tus empleados, van a ser subordinados del que te está contratando. O sea, yo, contador, voy a mandar un contador a otra empresa, bueno, el despacho contable a otra empresa, pero va a estar subordinado a esa empresa, aunque realmente yo soy el patrón. Eso así lo marca la ley para temas de REPSE. Sin embargo, ya solicitan la mayoría de las empresas cuando tú les efectúas un servicio,
te solicitan el REPSE de que estás autorizado a prestar servicios especializados o servicios de subcontratación. Entonces, normalmente todas las empresas que ya van a prestar un servicio especializado a otra, tienen que contratar el REPSE. O sea, no contratar, perdón, tienen que darse de alta en el REPSE, tienen que inscribirse en el REPSE ante la Secretaría del Trabajo. ¿Y ese trámite es en línea o hay que ir presencialmente? Ese trámite se hace en línea, se hace en la página. Hay una página especializada para el REPSE con la firma electrónica tanto de la persona moral como de la persona física. Ahora, es importante que cuando vayan a efectuar el trámite tienen que estar al corriente con todas sus obligaciones fiscales. Tanto en Infonavit, en el IMSS como en el SAT. Tienen que estar sus reportes de opinión positivos. Porque si tú ingresas a quererte registrar, hacen un cruce con las bases de datos. Entonces, si te quieres registrar, inmediatamente te rechaza. Porque si tienes algún adeudo, si tienes declaraciones pendientes, etcétera. Y también es importante que las empresas estén suscritas al Fonacot. Que eso es algo que pasan por alto muchos patrones o no saben, que tienen que estar también inscritos en el Fonacot. Tienen que tener un número. Te pide para avanzar, tienes que tener tu número de registro en Fonacot. Entonces, básicamente tienes que cumplir con esos requisitos, que es el Fonacot, estar al corriente en tus obligaciones fiscales con el SAT, IMSS e Infonavit y tener tu firma electrónica. Ya con eso ya ingresas y ya empiezas a hacer todo el trámite, todo se hace en línea, terminas, lo mandas y el REPSE te da un máximo 20 días para contestarte. Normalmente contestan antes, pero es el plazo que tiene la Secretaría del Trabajo para contestarte si fue aceptado o rechazado. Si te lo rechazan, puedes enviarlo N cantidad de veces. No pasa nada hasta que te lo acepten. Ok. Y entiendo que aquí viene la importancia de que cuando ya estás dado de alta, ¿no? La otra empresa que te contrata el servicio debe de visualizar que ya estés activo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si yo quiero ahora contratar a alguien? Quiero ver si realmente está cumpliendo con su REPSE, ¿no? ¿Dónde lo puedo validar? Pues igual ahí mismo en el portal de REPSE, ahí con el folio puedes checar si ya está el trámite dado de alta para que puedas, pues la empresa a la que le vas a prestar servicio o te va a prestar servicio más bien, pueden cotejar lo que ya estés dado de alta con tu número de folio en el portal del REPSE. Fíjate que me acuerdo mucho que en el inicio, ¿no? Cuando empezaba toda la cuestión de la obligación, era muy sonado que te daban como la previa, como la preautorización, y era la que te presentaban para decirte que era lo que tú acabas de decir, que estaba como en revisión, no estaba autorizado. Ajá. Pues la presentaban y era como parte de decir si está cumpliendo. He visto que esa praxis la hacen muchas empresas que no terminan de tener una opinión de cumplimiento positiva, que no tienen toda su información en forma. Y de esta manera ellos tratan de pronto como de engañar, ¿no? Que sí está dado de alta y todo esto. Exacto. Pero aquí, por ejemplo, siempre está esta parte para poder corroborar, que eso es algo importante. Pero segundo, ya una vez ellos se inscriben al REPSE, hay una serie de reglamentos, ¿no? O de obligaciones que tiene que cumplir. No recuerdo si es mensual o bimestral, me vas a decir. Pero ¿cuáles serían esos siguientes pasos? Ok, ya logramos que nos digan adelante, ¿no? Hasta ya están inscritos. Pues ahora viene, ¿qué sigue ahí? Después de que te inscribes, tienes que presentar declaraciones cuatrimestrales. Okay. Son cuatrimestrales que tienes que presentar al Infonavit a través del portal del Infonavit que se llama SISUP y al IMSS a través del portal que es IXOE, se llama. Entonces tienes que cada 4 meses presentas una declaración en la cual informas si es que tuviste contratos, si es que prestaste algún servicio especializado. Entonces, si prestaste algún servicio, tienes que subir información del contrato, información del cliente al que le prestaste el servicio, información de los trabajadores que participaron en ese contrato, importes, etcétera. Tienes que subir toda esa información, estar declarando constantemente cada 4 meses. Es cuatrimestral hasta el tiempo que dura el REPSE. El REPSE. ¿Tiene una vigencia? Hasta la vigencia del REPSE. Ah, ok. ¿Y qué vigencia tiene? 3 años, 3 años. A partir de que te lo autorizan, tiene 3 años de vigencia y es importante que hagas la renovación 3 meses antes de que se venza. En la vigencia tienes que hacer la renovación del REPSE. Ahora, ¿y por qué alguien dejaría de hacer este trámite? O sea, porque si vence, digo obviamente porque detengo operaciones, ¿no? Pero en caso de que no, ¿por qué podría no seguir inscrito en el REPSE, por ejemplo? Pues en el REPSE hay varias razones por las que te lo pueden quitar.
Una es porque no presentes tus declaraciones, no cumplas con los requisitos de presentar las declaraciones. Otra es en que no te encuentres al corriente de tus obligaciones fiscales o tus pagos en el Seguro Social. También ya te pueden dar de baja el REPSE. O si tú te digo, no efectúas esa renovación con tiempo, puede ser que antes de que surja la renovación, el REPSE, el día exacto que cumple los 3 años, se vence y haz de cuenta que ya no tienes REPSE. Tienes que volver a hacer el trámite. No quiere decir que ya no vas a poder tener el REPSE. Te permiten volver a hacer el trámite, pero el trámite de ceros. O sea, vuelves a empezar a hacer el trámite completo. Ok. Y hablabas ahorita algo que era el tema de los contratos, ¿no? Que es algo bien importante. Yo creo que para empezar no tenemos una cultura de contratos en México, principalmente de prestación de servicios, y a veces pecamos de encontrarlos con cualquier plantilla, ¿no? Y usarlos de manera indiscriminada y empezarlos a pasar porque era un requisito, ¿no? Pero vemos que luego hay problemas en esta parte, ¿no? Problemas como, pues, que no son válidos, que no cumplen los requisitos mínimos, que no se pueden hacer, pues, reales o no se pueden hacer aplicables en caso de una demanda. Eso para el tema de lo que involucra el contrato en materia jurídica. Exacto. Pero para el tema del REPSE, ¿no? Que creo que también aquí es importante, ¿qué es lo que debe de tener este contrato de prestación de servicios, acotado en sí? Sí, es importante que, como bien dices, legalmente, quizás jurídicamente a veces los contratos no están bien realizados. Ahora bien, con el tema del REPS es importante que los contratos contengan toda la información que te solicitan en las declaraciones del REPS. Ejemplo, te van a pedir toda la información que normalmente lo tienen los contratos, pero bueno, te van a pedir la información del cliente completa, desde su nombre comercial, su nombre fiscal, su razón social. Te van a pedir los datos de las direcciones del cliente, RFC, etcétera. Y también es bien importante que se especifiquen los contratos tanto el importe de la obra o del servicio que tú estás proporcionando y qué empleados van a participar en ese servicio. O sea, hay que mencionarlos en el contrato. Exactamente, asignarlos. Okay. Porque el REPSE, tú puedes tener una plantilla de 30 empleados. Pero cuando tú presentas una declaración, te van a pedir que subas todos los contratos de los que les has prestado servicio. Entonces puedes decir, bueno, a la empresa A le presté el servicio. Te dice, ok, sí, ¿de cuánto, a qué importe corresponde ese servicio? Los datos de la empresa y cuántos empleados participaron en la empresa. ¿Cuántos y quiénes? Okay. O sea, te pide el CURP del empleado, te pide el RFC del empleado, el nombre del empleado, que tú obviamente tienes que estar dado de alta en el seguro, tiene que estar dado de alta en el Seguro Social. Entonces presentas la declaración y ahí asignas a los empleados que participaron en ese proyecto en específico. Okay. Por cada contrato que tienes que especificar qué empleados participaron en el contrato. Incluso los salarios de los empleados. También tienen que estar ¿cuánto es el salario que percibe el empleado que participó? Ok. ¿Y en qué beneficio? Bueno, digo ahorita el tema de... me acuerdo ahorita porque tengo una anécdota en alguna ocasión. Cuando estaba en la parte laboral, recuerdo, antes de que existiera todo el tema del REPSE, en alguna ocasión llegó el seguro y nos reclamaba por un tema de un contrato que se había hecho con uno que era nuestro cliente. Ahora, para ponerlo un poquito más en contexto, este cliente adquirió un contrato muy grande, muy grande, con una empresa que se dedicaba a hacer crecer, pues, a una expansión en toda la República. Y entonces, pues, como él no podía hacer todo el trabajo, decidió, pues, subcontratar, ¿no? Y entre ellos estábamos nosotros. Pero a nosotros nos dio, no sé, un 20% del contrato real. Y lo ejecutamos, se concluyó, se terminó pagando lo que teníamos que pagar y ¿no? Bueno, más bien cobrando nosotros lo que teníamos que cobrar y listo. Y pues se presentó en su momento todo el tema de las declaraciones del IMSS y ya. Pero creo que fueron como 5 años después de que se realizó ese trabajo. Un día llegó el IMSS, tocó la puerta, ¿no? Oye, vengo con un requerimiento. Y el requerimiento era porque anterior a nosotros le habían caído a esta empresa, a la que era nuestro cliente. Y la empresa que era nuestro cliente, dijo, yo no hice ese contrato completo. Entonces, porque le estaban diciendo que la mano de obra que había declarado no era suficiente para poder cumplir con la obligación del contrato que venía ahí. Entonces, cuando nos cae a nosotros, al cliente que teníamos, esta empresa dice, pero yo tampoco lo ejecuté. O sea, yo lo subcontraté a ellos, a nosotros, ¿no? Entonces, cuando llega con nosotros, nos dice, pues que tú ejecutaste el contrato, nos dijo tu cliente. Y pues nosotros sí, pero solamente el 20%.
No, te voy a mostrar el contrato, porque sí hicimos un contrato donde no se especificaba que nosotros solamente cubríamos el 20% del presupuesto global. Presupuesto global. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos se agarraron de ahí y entonces nos empezaron a decir que toda la cuota del personal, pues obviamente nosotros no la habíamos cumplido al 100 porque lo que habíamos declarado en ese momento que teníamos de personal no era suficiente para poder cumplir con los trabajos que habían dicho que eran toda la República, ¿no? Y terminaron metiéndonos multas por la totalidad de ese contrato que no era nuestro. Entonces es una anécdota bien interesante porque sí, bueno, si en ese momento ya era un tema tener contratos bien establecidos con todo lo que involucra. Recuerdo que fueron los pagos igual de los recargos y toda la parte de actualizaciones y la parte que hubo multa también que pagamos por ahí y pues en todo fue pues una actualización porque ellos decían que habíamos incumplido, ¿no? Se me hizo algo ahí, fue una pelea, la verdad es que mucho tema de asesores y de abogados, toda esta cuestión, pero al final preguntamos que, pues, ¿dónde había sido el problema? Y él dijo, en el contrato. Sí. O sea, los especialistas dijeron, ese problema venía desde el contrato, porque si cuando tú agarraste pues, tu venta, tú tenías que haber establecido qué porcentaje de ese gran contrato ibas a hacer. Como no lo acotaste, pues quedó. Y es que creo que la idea, bueno, me acuerdo un poco, que la idea era pues que sí íbamos a cubrir todo el contrato, pero como el cliente final requería que se ejecutara en cierto tiempo, pues pidieron que se subdividiera. Pero eso nunca lo aclararon en el contrato, nunca hicieron la modificación del contrato. Y entonces eso vino a afectar, ¿no? Entonces aquí viene la importancia del contrato porque pues ya de por sí, ahorita todo lo que acabas de explicar, ¿no? Que está el trámite, que está lo que tienes que hacer, el cumplimiento cuatrimestral de la información, y el establecimiento del contrato, porque en muchas ocasiones me he encontrado con clientes que pues nada más te piden el REPSE, te dicen, oye, mándame tu REPSE, ¿no? Para que empecemos a trabajar y nunca quieren hacer el contrato, ¿no? Sí. Y ahí te lo dejan ahí aventado y ahora es tu obligación que ellos te puedan firmar para tener la validez del contrato. No sé si en esto te ha pasado por ahí algo parecido, amigo. Sí, la verdad es que es por eso tener bien en cuenta pues lo que vas a hacer, la operación que vas a realizar, quiénes van a ser los empleados y hasta las letras chiquitas llevarlas a cabo, pues tanto para protegerte a ti, pues, también como para tu prestador de servicios, ¿no? Entonces la importancia de siempre los contratos llevarlos a cabo de la mejor manera posible. Que hasta dicen, ahorita que me acuerdo de los bancos, ¿no? Que hasta te ponen letras chiquitas. Sí, correcto. Además, ahí en los bancos, aún así que son instituciones serias, pero siempre llevarlos a cabo y leerlos hasta lo más profundo, ¿no? Y yo creo que no llevarse también sorpresas. Eso que tú dices, yo creo que es como la parte que como pymes de pronto no tomamos tan en cuenta y que decimos, claro, es que es demasiado irse a buscar un abogado para que tenga esta parte, porque al final sigues adicionando especialistas, ¿no? A tu empresa. Adicionas ahora a una persona jurídica que elabore estos contratos, que se encargue de hacerlos valer. Tienes un equipo contable, tienes un equipo fiscal, tienes un equipo que pues al final termina siendo un cúmulo de especialistas que son los que te van a dar el soporte. Y muchas veces regresando a esta parte del contrato, cuando uno quiere hacerle solo, ¿no? Por fácil, por ahorrarse unos pesitos, termina pasando ese tipo de cosas. Agarras un contrato general que existe en internet, terminas adecuándolo. La otra empresa, pues, como en su obligación, en su procedimiento, nada más está pedir el REPSE, pues tampoco lo revisa. Y el día que llega una revisión, pues estamos mal, ¿no? Y entrando en esto, estas revisiones, hay revisiones, me imagino yo, cada cierto tiempo, o cómo te llegan estas pues notificaciones de parte del REPSE de que cumpliste o no cumpliste. ¿Has sabido de alguna? Sí, te llega directamente, te puede auditar el Seguro Social o el Infonavit. Okay. Normalmente cuando es un tema de la Secretaría del Trabajo, que es quien te emite el REPSE o quien te da la autorización, normalmente te lo notifica vía internet. Okay. O sea, te lo notifica vía internet si tienes alguna irregularidad, si tienes algo, entonces tienes que solventarlo, pero también te puede llegar una auditoría de parte del seguro o de parte del Infonavit, porque pues cruzan toda la información que tú subes de los contratos de la actividad que efectuaste, como contabas la anécdota. O sea, ahí está mucho más fácil ahora, porque ya está mucho más claro que ya ahora tú le informas el contrato y le informas lo que hiciste, el importe del contrato y qué trabajadores había en ese contrato. Entonces ya para el seguro es muy fácil determinar
si realmente la plantilla que tú estás declarando es suficiente para cumplir el contrato que también tú estás declarando. ¿Y qué pasa con estas empresas? Ahorita me vino la duda, que, o sea, son muy esbeltas, que tienen muy poco personal y que, por ejemplo, en su actividad principal tienen, no sé, te voy a decir algo, alguna ejecución, ¿no? De trabajo en obra o industria o algo, y que necesitan subcontratar gente, no porque no lo puedan hacer, sino porque requieren un tipo de especialización, ¿no? ¿Es válido entonces? Sí, sí es válido. Aquí hay que recordar que para temas de servicios especializados, la subcontratación de servicios especializados, cuando se reformó lo que antes era el outsourcing y ahora son servicios especializados, tú puedes contratar servicios especializados siempre y cuando los servicios que contrates no tengan que ver con tu objeto social primordial. Eso es algo importantísimo. O sea, si nosotros somos un despacho de contadores, no puedo subcontratar contadores. Pero si un despacho de contadores, sí puedo subcontratar personal de limpieza. Claro. Porque no me dedico a la limpieza. Entonces, claro que voy a subcontratar a una empresa o a quien sea que me traiga servicios de limpieza. Y a lo mejor marketing, pues tampoco me dedico al marketing, entonces puedo subcontratarlo, pero no podría subcontratar contadores. Claro. Porque es a lo que yo me dedico. Entonces, ahí es cuando sí es legal el proporcionar servicios especializados, siempre y cuando también el que te los proporcione tenga REPSE, esté dado de alta en el REPSE, tenga autorización. ¿Y como qué casos te ha tocado a ti en la forma en la que requiere la autoridad o esto con los clientes que hayas visto que es la forma en la que ahorita están pidiendo o rechazando información? Lo que ha pasado es que han recibido algunos clientes correos directamente del SAT, en el cual les solicitan que alguno de los gastos que hicieron, literal te dicen, bueno, tuviste estos gastos o estos pagos de servicios especializados y alguno de los clientes, de los proveedores, perdón, que tenías no tienen REPSE o no tienen el REPSE. Entonces, si no tienen REPSE no vas a poder deducir este servicio. Va para atrás. Entonces, a veces lo que pasa es que no era un servicio especializado lo que pagó el cliente, sino pagó otro tipo de servicio, pero al manejar el concepto de la factura, el SAT lo ubica como un servicio especializado que debe de tener REPSE. Entonces ahí entra, la verdad es que ahí entra la discrepancia entre si aplica el REPSE o no aplica el REPSE. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, yo como despacho, yo te llevo tu contabilidad a ti como empresa, pero no te presto el servicio especializado, no te estoy mandando contadores, no nada, sino yo aquí, como en mi despacho, llevo tu servicio, ¿no? Llevo tu servicio y pago tus impuestos, hago todo, no te estoy prestando un servicio especializado. O sea, yo lo hago desde aquí, no hay una subordinación, nunca te he mandado personal a la empresa, nunca nada. Pero el SAT al ver servicios de contabilidad dice, es un servicio especializado, mándame el REPSE, no tiene REPSE ese despacho, por decir así. No pasa en el caso de nosotros sí lo tenemos, pero es un ejemplo que pongo. Entonces esa factura no es deducible. Entonces ahí es donde a veces hay esas lagunas, como que en el que sí se necesita el REPSE o no se necesita. Y por eso muchas personas, incluso cuando recién empezó esto del REPSE, fue el cambio del outsourcing que se prohibió a los servicios especializados. Y muchos decían, no, sabes que yo no quiero contratar, ya no quiero tener nada que ver porque ya eso está prohibido y casi es ilegal y me va a meter a la cárcel. Y entonces fue difícil que empezaran a entender cómo funciona. Te digo, hasta la fecha está hay muchas lagunas o hay clientes que te piden REPSE para lo que sea. Sí, para todo. O sea, ya se quitaron de problema y dice, ya lo que me factures quiero el REPSE. Y pues tampoco, o sea, si te voy a comprar mercancía, por decir algo, te voy a pedir unas láminas dame tu REPSE, y es así de que no tiene nada que ver, pero no quiero el REPSE. Pues para evitar ya algún problema con la autoridad. Entonces han decidido eso. Sí, porque entraba hasta la parte de la entrega, ¿no? Si ya entregaba ahí en sitio, ya. Pero muchas cosas no aplicaría, pero ya ahora lo que hacen es, ¿me vas a vender? ¿Tienes REPSE? Te compro, y si no, no. Exactamente. Entonces sí se ha prestado a eso porque todavía hay como que lagunas en cómo se interpreta. Correcto. Este tema del REPSE. Y me acuerdo, en alguna ocasión, eso platicaba, tenía un cliente que precisamente él decía que no le aplicaba el REPSE. Bueno, tenía un cliente a su vez, ¿no? Que le decía que necesitaba el REPSE, él le decía que no porque solamente aplicaba si era en la dirección fiscal, de la matriz, y el trabajo que le iba a hacer él era para unas locaciones porque él tenía como
como locaciones contratadas en las calles, haz de cuenta. Ujú. Pero pues realmente no estaban declaradas esas locaciones dentro del SAT como una dirección Sí, fiscal. como un establecimiento, una Exactamente, sucursal. como una sucursal. Entonces él decía, mi cliente decía, pues es que entonces no me tienen por qué pedir REPSE, porque yo no estoy prestando el servicio Sí, directamente, ¿no? Ujú. Y ellos a su vez decían, no, sí, porque son de nuestra propiedad. Pues sí, pero entra esa discrepancia de que está declarado o no está Sí, sí, declarado, ¿no? sí, entra esa discrepancia y dices, es que no aplica y es que por esto, por lo otro, pero realmente no hay algo tan específico donde tú te puedas basar, algún reglamento que esté muy específico para ese tipo de caso. O sea, Claro. sí, a veces queda un poco ambiguo ahí el de que sí, que no, que es un servicio especializado, cuando está subordinado, cuando no. eh, Queda ahí. Entonces lo que muchos optan es, pues, para mí se aplica y me lo entregas, Eso. ¿no? Y pues ya. Luego el O sea, mi batallar. área Sí. contable me dice que sí lo necesitamos y lo necesitamos. Correcto. Bueno, y entonces cuando viene ya esta parte, ¿no? Ya vimos como todos los generales de qué es, cómo se lleva a cabo, cómo se tramita, pero la verdad es que son muchos pasos, una serie de pasos pues bastante larga y mucho cuidado, ¿no? Porque aparte hay que estar constantemente haciendo los contratos, haciendo las declaraciones, cuidando la opinión que esté positiva, ¿no? Sí, En claro. todo. Em, si alguien lo quiere comenzar a implementar, ¿no? O lo necesita para empezar a trabajarle a algún cliente, pues realmente, ¿cuál sería la forma más fácil? ¿Intentar hacerlo él, ir con un despacho, hacerlo cómo? Pues mira, la verdad es que la realidad es que lo más fácil es que contraten un despacho a alguien que se especializa en el REPSE. Porque para empezar, el tema de cuando tú das de alta el REPSE es bien importante en las actividades que tú registres en el REPSE sean las actividades que tú vas a prestar. Entonces, de ahí es un tema. Porque dar de alta es donde la mayoría de las empresas cometen errores. Desde el inicio. Desde el inicio, porque no son las actividades a las que se dedican, o ponen actividades de más o de menos, o actividades no tan exactas a lo que realmente están haciendo. Entonces, para empezar, ahí tiene que haber un especialista que realmente señale las actividades a las que se van a dedicar o por las cuales van a prestar servicios especializados, que no necesariamente es una actividad. El REP se puede traer 5, 6, 7 actividades dentro del permiso. Entonces, eso es una. Y la otra, después de que ya te autorizan el REPSE, el proceso que lleva a presentar las declaraciones, que se mantenga al día toda la situación fiscal de la empresa, que como hablábamos, que los contratos que subas en las declaraciones estén bien Completos. informados, Sí, que bien. realmente sean los trabajadores que estás informando, que realmente sean los importes. Entonces, realmente para que una persona lo haga sin conocimiento, No, está difícil. es casi imposible. Claro. O sea, es casi, y después sale mucho más caro porque eso te genera revisiones, como tú decías del tema del seguro, te genera multas, te genera recargos de que no pagaste correctamente las cuotas de seguridad social, etcétera. Entonces, es definitivamente el REPSE te lo tiene que llevar a un especialista, un despacho que sea especialista en temas fiscales, contables y en temas de subcontratación de personal, que eso es importantísimo. Correcto. Ok, pues antes de terminar el episodio, me gustaría ver si hay algo que quedó por ahí pendiente, que no hayamos dicho. Pues igual, o sea, reforzar lo que dijiste tú, lo que bien dice Aldo, es incentivar, ¿no? A que realmente se acerquen a los especialistas. Y no por ahorrarse unos pesos a veces resulta contraproducente, ¿no? La importancia de llevar una contabilidad sana, que tu empresa esté creciendo de una manera correcta y no quieras hacer todo tú, o sea, los famosos todólogos, y que quieras que te facturen todo o que te facturen de una manera incorrecta, sino realmente saber qué es lo que tú, como tu razón de ser de la empresa, lo que te conviene, quién te puedes subcontratar servicios. Y bueno, hacerlo de manera para no cometer errores que al último te cuestan mucho dinero. Mucho más Y caro. tiempo. Correcto. También. Correcto. Sí, como conclusión, ¿no? Y además que, bueno, que ahorita tomaste algo que creo que también viene aquí mucho la importancia de tener una buena asesoría cuando se hace en la constitución de las personas morales, ¿no? También cuando se da de alta las actividades en las personas físicas con actividad empresarial,
Porque si lo difícil de esto es que precisamente es en el inicio de las operaciones, y si ya desde ahí estamos mal, bueno, que sabemos que se pueden hacer ajustes, ¿no? Con Sí. el tema de ya directamente el trámite o alguna cambio en el acta. Pero la pregunta es, pues, ¿para qué nos tenemos que esperar después? Sí, mejor hazlo con gente. Exactamente, tengo una asesoría desde el principio correcta, ¿no? En Grupo GAL las hacemos. Como para concluir. Como para concluir. Este fue nuestro episodio especial del REPSE. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Pedro Ramos. Yo soy Alex Altamirano. No olviden seguirnos en las redes de @Grupo GALT. Aldo García para servirle. Y esto fue Cifras que Hablan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.